Tú enfada a una persona, o ponla muy contenta, o siembra mucha duda, mucha incertidumbre, y vas a ver lo que es una persona realmente por dentro. Si tú conoces realmente el botón rojo de la otra persona y cómo tocar el botón rojo, está a tu merced de por vida. Podría hacer que tú tomes una decisión, ya que a mí me interesa, pero que en tu mente, tu cerebro, creas que la decisión la has tomado tú. Yo te voy a llevar a que tú tomes esa decisión. Eso es indetectable. Juan Manuel García López, conocido en redes sociales como @ciencias del comportamiento, ha sido formado por el FBI. Además es guardia civil, es experto en negociación de incidentes críticos y análisis del comportamiento. Alguna vez escuché que la posición de los pies delatan más que incluso que toda su comunicación en sí. ¿Es verdad? Es nuestra herramienta de huida. Es lo que vamos a utilizar para salir corriendo, para orientar el cuerpo hacia una salida pronta. Por tanto, es lo que va a reaccionar antes que el resto del cuerpo cuando nosotros no estamos a gusto. Pero no solamente eso, sino que a nivel de seducción, los pies. ¿Para ti la manipulación siempre tiene una connotación negativa? Todas las personas pueden ser objeto de manipulación. Por muy psicópata que seas, por muy inteligente que seas, eres víctima de cualquier manipulador con un poquito de información. Si os quedáis a escuchar este episodio, os vais a dar cuenta, os voy a quitar una venda de los ojos enorme. Bueno, antes de comenzar, quiero decirte que tanto mi equipo como yo estamos súper emocionados por todo el apoyo que hemos estado recibiendo. Cada comentario, cada like que le dan, cada visita que hacen a nuestro canal nos permite que nosotros podamos llegar a cientos y miles de personas todos los días. Y quiero decirte que si a ti también te gusta todo el contenido que traemos y aún no te has suscrito a nuestro canal, lo hagas, porque con tu suscripción nos ayudas a mejorar día tras día, a traer los mejores profesionales y las mejores temáticas para que puedas tener una vida a lo grande. Solamente tienes que hacer clic en el botón de suscribirse que encontrarás debajo de este vídeo. Muchísimas gracias y con eso arrancamos. Pincho, experto en comunicación no verbal, también conocido como Ciencias del Comportamiento. Bienvenido nuevamente a Lo Grande Podcast. ¿Cómo estás? Encantadísimo de volver. La verdad que muy a gusto. O sea que genial. Me encanta. Vamos a ir a fuego con este tema que sé que al público también le fascina. Hablaremos sobre comunicación no verbal, hablaremos también de gestos, posturas, tonos, miradas, etcétera. Todo esto que engloba la comunicación no verbal. Y también hablaremos acerca de manipulación, seguramente. Así que me gustaría saber, Pincho, para comenzar, cómo tú puedes explicar desde la ciencia que podamos hacer una lectura, una interpretación de la comunicación no verbal. ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo podemos hacerlo? Pues mira, lo que tenemos que tener claro primero es que tenemos que partir de dos fuentes diferentes de información en la comunicación no verbal o el lenguaje corporal. Primero es una fuente que es más universal y más inherente a todo el ser humano por el mero hecho de ser un ser humano, un primate humano. Y van a ser reacciones sobre todo pues muy vinculadas a las construcciones emocionales, a las reacciones fisiológicas para protegernos, ¿no? Para salvar la vida. Y luego va a haber otra fuente que va a ser la más cultural y que depende de la cultura que nosotros tengamos, va a arrojar una serie de datos en la comunicación. Luego va a haber una cosa, digamos, una parte que va a ser aprendida y va a haber otra parte que va a ser prácticamente, va a venir en el ADN. Entonces, esta que viene en el ADN es lo que sí nos puede definir muy bien la ciencia, ya digo, desde incluso estudiando los primates, de por qué hacemos diferentes cosas, por qué nuestro cerebro actúa de una manera determinada para protegernos. Volvemos a lo de siempre, nuestro cerebro quiere sobrevivir, no ser feliz. Y luego, pues, también a nivel científico podemos demostrar con estadística el por qué pues, ciertas culturas hacen unos gestos, otras culturas hacen otro. Como te voy a poner un ejemplo, ¿no? Porque hay personas que ponen el pasado en la izquierda y hay personas que ponen el pasado a la derecha. Todo depende de cómo hayas aprendido a escribir. Personas como nosotros que hemos aprendido a escribir izquierda a derecha en la línea, situamos a nivel espacial el pasado en la izquierda y el futuro en la derecha. Sin embargo, aquellos que se hayan culturizado en lenguas semíticas, como el árabe, por ejemplo, pues va a hacerlo completamente diferente. De derecha a izquierda escriben, por tanto el pasado a la derecha y el futuro a la izquierda. Luego esas son las dos fuentes donde nosotros podemos obtener datos. Y evidentemente, pues los miles y miles de estudios científicos que existen sobre lo que ocurre en el rostro, qué pasa con la pupila, por qué nos sonrojamos, la sudoración y bueno, podríamos estar así horas. Una de las cosas interesantes que recuerdo que hablamos en el anterior episodio, donde hablamos también acerca de comunicación no verbal, decías que no podemos hacer como una lectura aislada de lo que es la postura, la mirada, el tono de voz, sino que hay que
hacer una lectura general, ¿no? Eso es. Y esto es lo que me llama la atención cuando dices que, claro, también hay un componente cultural muy fuerte a la hora de hacer estas interpretaciones. Sí. Así que, Pincho, antes de comenzar, ¿qué es importante aclarar a las personas cuando hablamos acerca de estos temas? ¿Qué deben tomar en cuenta antes de un poco confundir los términos, ¿no? Sí, no, es muy importante lo que acabas de decir, porque mira, ojalá fuera todo tan sencillo como leer un diccionario, ¿no? Una palabra significa esto, la siguiente palabra significa lo otro. No, ni muchísimo menos. Tenemos que tener en cuenta diferentes cosas para no errar en la interpretación del lenguaje corporal. Y lo primero, tenemos que definir cuál es el contexto en el que nos estamos moviendo, porque el mismo gesto, fíjate, el mismo gesto en diferentes contextos significa cosas diferentes. Yo puedo ladear la cabeza hacia la izquierda, por ejemplo, en modo seducción, pero también puedo ladear la cabeza hacia la izquierda cuando me has dado un dato que me gusta mucho porque me quieres vender algo que me ha convencido. Luego, si tú te quedas solamente con que ladear la cabeza hacia la izquierda es seducción, te puedes creer que el comercial está ligando contigo y no es así. Por tanto, eso tenemos que tenerlo en cuenta. Contexto, número 1. Número 2. Elaborar el baseline de cada persona. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos nuestra propia estrategia de comunicación y de la misma manera nos movemos de una manera o de otra. Pues yo puedo parpadear más, tú a lo mejor te tocas mucho la nariz, hay otras personas que hablan más rápido, menos rápido. Luego, ese baseline es el que tenemos que tomar como referencia, como coordenadas 0.0, para ver cómo evoluciona ese lenguaje corporal con respecto a la línea base que nosotros hemos primero expuesto, ¿no? Para tener esa referencia. Y luego, como muy bien has dicho, tienes que detectar múltiples indicios, múltiples gestos. Cuantos más, mejor. Porque así, si tú te haces la pregunta de, oye, ¿le estaré gustando a este chico, por ejemplo? Si tienes un solo gesto que esté vinculado a la seducción, pues oye, a lo mejor le estás gustando realmente, pero es que a lo mejor ha sido algo casual que ha surgido porque él ha pensado algo en concreto y no tiene que ver contigo. Por tanto, si en vez de un gesto tú puedes identificar 8, pues vas a tener la certeza de que le estás gustando, porque 1 puede ser casualidad, 2 puede ser, bueno, pero ya 8 no. Luego, cuantos más gestos y más, digamos, fuentes de información podamos detectar en un momento en concreto cómo reacciona un estímulo, pues mayor eficacia vamos a tener a la hora de interpretarlo. Uh-huh. Aquí quiero plantearte la siguiente pregunta. Entonces, ¿cómo podemos utilizar esta herramienta cuando estamos conociendo a una persona por primera vez, ¿no? Y no tenemos como ese baseline, claro, ¿no? Esa base de, mira, esta persona tiende a comportarse o tiende a hacer este tipo de gesticulación. ¿En qué nos debemos fijar en cuanto a su comunicación no verbal cuando conocemos a una persona? Pues lo primero tienes que fijar cómo actúa, cómo gesticula, cómo habla, cómo utiliza ciertos verbos, ciertas expresiones, cuando estés hablando de algo que realmente no tenga importancia. Pues, oye, ¿qué tal has llegado a mi casa? ¿Ha habido mucho tráfico? Pues mira, había mucho tráfico. Es decir, no tiene relevancia ninguna para mí, ¿no? O sea, es decir, no voy a reaccionar a nivel no consciente porque me preguntes si he pasado frío, si he dormido bien, o hablamos de fútbol. Entonces yo ahí voy a observar que te mueves más, te mueves menos, que lo que hemos dicho antes, no tienes una línea base en concreto. ¿Por qué? Porque luego tengo que chocarlo cuando ya empiezo a exponerte ciertos datos, pues no lo sé si es una negociación o en seducción. Es decir, cuando yo lanzo esos estímulos y quiero buscar la respuesta, ya es cuando me tengo que fijar si realmente hay una serie de reacciones, pero previamente tengo que chocarlo con ese baseline anterior que he hecho. Para realizar ese baseline en una persona que no conoces, tienes que tener algún tipo de información previa. Por eso es muy bueno cuando tú llegas en el ámbito profesional o personal, me da igual. No empezar directamente a negociar, no empezar directamente a analizar a una persona, sino que tienes que tener 10 minutitos, 5 minutos, 20, depende, simplemente para poder observar cómo se mueve una persona, para que luego después te llame más la atención o menos el que haga una serie de cosas o no. Luego ese baseline tenemos que intentar tenerlo, absolutamente siempre. Y tú, en tu caso personal, cuando estás conociendo a una persona por primera vez, ¿sí? ¿Cuáles son aquellas 3 cosas bases que tú preguntas o analizas para tener esa línea base? Bueno, pues yo lo primero que veo es la orientación de sus pies y de su cuerpo. Es decir, yo me pongo a hablar contigo y yo miro los pies para ver si están apuntando hacia mí o están apuntando hacia la puerta, hacia la salida. De la misma manera, tu cuerpo. Es decir, el cuerpo puede estar orientado como estamos nosotros el uno hacia el otro, porque estamos interesados en lo que estamos comunicando, o a lo mejor no estoy interesado y lo que hago es girarlo de una manera así lateral a 45 grados, por ejemplo, como en la dirección de la salida, como que yo no estoy plenamente comunicando y enfrentado a ti, pues porque hay algún
estresor o tengo prisa o no me apetece hablar contigo o lo que sea, que me va a indicar que no es el momento a lo mejor de pararme contigo, hablar contigo un rato. Luego lo dejaría para otro momento. Y luego, por supuesto, las reacciones faciales. Bueno, también es verdad que el movimiento de las manos me da mucha información, pero los movimientos faciales, es decir, todo lo que está vinculado a las reacciones emocionales que tú no controlas, es lo que más, probablemente lo que más me vaya a dar información, sobre todo en el principio de acción-reacción, ¿no? Según vamos hablando, dependiendo de lo que yo te vaya diciendo, pues bueno, si va a haber una elevación de ceja, si va a haber una elevación de labios, si meter los labios para adentro, lo que sea, es lo que, en esas tres sobre todo, que de alguna manera es un recorrido muy general de toda la estatua de una persona, ¿no? Desde la parte más baja que los pies hasta la parte alta que es la cabeza. Todo lo que puede ir sucediendo, pero con estas tres, ya si las controlamos mucho, tenemos una barbaridad. Interesante. Alguna vez escuché que la posición de los pies delatan más que incluso que toda su comunicación en sí. ¿Es Sí. verdad? Sí, es que primero es una parte que prácticamente no controlamos cuando, si yo te digo, Marian, mira, intenta que yo no saque ninguna información de tu corporalidad. Tú vas a decir, me voy a poner con las manos quietas, voy a mirarle directamente, voy a intentar no mover el rostro, pero nadie dice, voy a intentar no apuntar con los pies hacia un lado o hacia el otro. Se nos olvida, no somos conscientes de la importancia que tiene. Y efectivamente los pies es nuestra herramienta de huida, nuestros pies y nuestras piernas. Es lo que vamos a utilizar para salir corriendo, para orientar el cuerpo hacia una salida pronta. Por tanto, es lo que va a reaccionar antes que el resto del cuerpo cuando nosotros no estamos a gusto. Pero no solamente eso, sino que a nivel de seducción, los pies se van a juntar o van a direccionar hacia la persona que nos gusta sin nosotros ser conscientes de que está ocurriendo. Sobre todo en los chicos está muy comprobado de que uno de los pies va a apuntar siempre a la chica que más le gusta, sobre todo cuando estamos de pie, no estamos a lo mejor entre un grupo de personas. Yo me suelo fijar mucho en hacia dónde van los pies. Y precisamente hoy lo estaba leyendo, que hay mucha casuística en hombres, pero no en mujeres. Y no entiendo muy bien por qué, pero es así. O sea que los hombres tienden más a apuntar con el pie. Apuntar con el pie, que las mujeres. Porque en realidad, no sé si esto es cultural, ¿no? Pero las mujeres siempre nos han enseñado, al menos a mí, en mi casa, a mi abuela, a cruzar las piernas, ¿no? Sí. Y claro, quizás en una lectura de lenguaje no verbal pueda significar, pues no, se cierra la comunicación, no quiere hablar con... No lo sé, ¿no? Bueno, depende, porque estando de pie, incluso cuando tú... Volvemos al mismo principio de que los pies son los primeros que van a salir corriendo cuando no estamos bien. Si tú cruzas las piernas, te dificulta salir corriendo. Luego nosotros, depende del resto del cuerpo, porque habría que leer el resto, el que tú estés de pie con las piernas cruzadas puede ser un síntoma de estar muy a gusto. Ah, más que cerrarte la comunicación. Eso es. Claro, todo depende del resto. Claro. Si tú estás con las piernas cruzadas, pero a la par tienes los brazos cruzados, la elevación de la barbilla estás echada para atrás, pues probablemente estés en un momento negativo para la comunicación. Pero si tú estás sonriendo, estás con la cabeza hacia la izquierda, tus articulaciones están blandas y las piernas están cruzadas estando de pie, para mí es una situación de que estás muy a gusto y muy confiada. Es decir, cuando estás confiada, digamos que tu parte no consciente del cerebro no detecta peligros o estrés o algo que te pueda intimidar. Por eso se permite estar en una posición que va a retrasar la huida en el caso de tener que hacerla. Y hablemos acerca también de la sonrisa, ¿no? Porque a veces la sonrisa parece ser como un sinónimo de nerviosismo. Claro. ¿Sí? O también es parte de la personalidad de la persona con la que te estás comunicando, o es un sinónimo de prepotencia, no lo sé. Depende cómo lo utilices. ¿Vale? Efectivamente. Precisamente porque, claro, parte de mi comunicación es siempre sonreír, ¿no? Y a mí me encanta sonreír. Y entonces alguna vez hablando con una amiga me decía, bueno, es que tu sonrisa también te ayuda a ti a generar esa confianza en ti. Sí, pero es muy natural en mí, ¿no? No es que en un contexto determinado o es que me sienta nerviosa y tenga que sonreír, ¿no? Simplemente sonrío porque es mi forma de ser, ¿no? Sí, sí. Pero es interesante analizarlo desde ese lugar, como la sonrisa también puede decir mucho de una persona, no solamente desde el lugar positivo, sino también desde un lugar de debilidad. ¿Es así? Sí, claro. Lo primero, dice mucho de una persona, inicialmente, si tú identificas que es una sonrisa verdadera o es una sonrisa social. Si es una sonrisa sentida, pues porque estás a gusto con alguien, o es una sonrisa que lo que está haciendo es tapar otras cosas. Depende. Si es una media sonrisa o no es una media sonrisa, es una sonrisa con las dos comisuras de los labios, si elevas los pómulos, si salen patas de gallo, si se hacen los ojos más pequeños, todo depende de lo que ocurra. Pero efectivamente, tú fíjate, es muy interesante lo que has dicho porque nosotros siempre tenemos el concepto de que la sonrisa es hacia los demás.
Y es verdad. Es decir, yo estoy comunicando contigo y yo sonrío, tú sonríes y de alguna manera a mi cerebro le estás diciendo que soy bienvenido, que estás a gusto conmigo, que tienes una emoción positiva con respecto a mí y yo automáticamente, pues para mí ya eres mejor que antes que no estabas sonriendo. Automáticamente una persona que sonríe es una persona afable y cercana. De hecho, es una de las estrategias para la persuasión. Hay que sonreír siempre. Pero claro, en ocasiones esta sonrisa tapa otras cosas. Tapa, por ejemplo, vergüenza, tapa miedos, es decir, se utiliza como una emoción, la alegría de esta sonrisa, como una emoción sobreyacente para tapar ciertas cosas. Pero bueno, es normal. ¿Cómo vamos a diferenciar una de otra? Pues en ambas sonrimos con la boca, pero no en las dos maneras sonrimos con todo el rostro. Luego, si la sonrisa solamente es con la boca, es porque no es una sonrisa verdadera, no es una alegría verdadera. Pero esto hemos dicho que es cuando va orientada hacia el otro. ¿Por qué una sonrisa también va orientada hacia mí? Claro, yo cuando sonrío le estoy diciendo a mi cerebro que todo va bien. Claro. Que todo está bien, porque si no, no sonreiría. ¿No? Eso es. Porque nosotros estamos siempre pensando en que digamos, los gestos o el lenguaje corporal es una consecuencia de lo que ocurre en el cerebro. Y no es del todo cierto. Es decir, sí es cierto, pero no es todo de esa manera. Fíjate, si yo te preguntara, Marian, cuántos sentidos tenemos, muy probablemente la mayoría de la gente que nos esté escuchando y viendo nos dirá que 5 sentidos, cuando en realidad no son 5, son 7. ¿Cuáles son los otros 2? La propiocepción y la interocepción. ¿En qué consiste eso? La interocepción es la información que van a dar los órganos al cerebro, como los pulmones, como el corazón, como el intestino, a través de las neuronas que tenemos en estos órganos, que está comprobado a nivel científico que tenemos, conexionan con el nervio vago e informan al cerebro antes de que la parte consciente del cerebro sea consciente de lo que acaba de ocurrir. Eso es la interocepción, pero luego está la propiocepción, que es la información que saca el cerebro del lenguaje corporal. Es decir, tú imagínate que de repente aquí aparece una serpiente. No podemos esperar a que tu parte consciente del cerebro tome la decisión de retirarnos porque sería demasiado lento. Tú tienes que ver el estímulo, procesarlo y de una manera lógica decir, estos colores pertenecen a una serpiente que probablemente sea venenosa, por tanto voy a retirar mi brazo, ya te ha picado. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando nosotros visualmente vemos esa serpiente, esa información visual pasa al tálamo, del tálamo al hipotálamo y el hipotálamo lo lanza al cuerpo por si hubiera que pegar un respingo hacia atrás para proteger nuestra vida. Ese respingo, ese lenguaje corporal a lo mejor de tensión, de elevar los hombros, de hipertonía, va a informar a la parte consciente del cerebro para que luego tome otra serie de decisiones. O sea que primero es la reacción. Eso es. ¿Qué ocurre con la sonrisa? Pues que nosotros, de la misma manera, si nosotros sonreímos, aunque no nos apetezca, le estamos diciendo al cerebro que todo va bien. Luego puede utilizarse para calmarnos cuando tenemos un periodo de estrés, de ansiedad. Se sabe a día de hoy, creo que todos lo hemos visto, ¿no? Lo de ponerse un bolígrafo en la boca para generar una sonrisa, un movimiento muscular muy similar a la sonrisa para, de esa manera, lanzar información al cerebro como que todo va bien. Wow. Luego, efectivamente, esto ocurre. Nosotros vamos a activarnos de una manera muy concreta. El mago More lo decía hace no mucho tiempo en una entrevista que era muy efectivo, ¿no? Utilizar las reacciones corporales, concretamente esta sonrisa, para decirle al cerebro, oye, tranquilo, que todo está bien. Y lo mismo con todo el cuerpo, ¿no? Recuerdo hace unas semanas atrás que fui a una conferencia de un experto en desarrollo personal y nos hacía hacer un ejercicio, ¿no? Que era como la postura, ¿no? Y sí, las personas que estaban, bueno, y habían estudios científicos que demostraban cómo el cerebro actuaba cuando tú primero trabajabas con la postura en tu ánimo, ¿no? Eso y realmente, ¿no? Cuando tú pones una, pues eso, ¿no? Una postura más erguida, más expansiva, con el pecho abierto y automáticamente como que te elevaba la vibra, estabas en otra, ¿no? Sí. Bueno, cuidado con este concretamente que me dices, yo no sé hasta qué punto puede ser hasta efecto placebo. Cuidado. Porque si hay evidencia científica de Amy Cuddy, Javi Courtney en el año 2010 que dicen esto, de que elevas la testosterona y bajas el cortisol, pero es un estudio científico que no ha podido ser replicado. Es decir, que a la hora de replicarse no se ha llegado a las mismas conclusiones. De hecho, una de las estudiosas no quiere saber nada de este estudio científico. Huye. Pues porque a lo mejor no es tan así. Lo que no quita, no significa que no sea todo verdad, que hay mucha evidencia científica que nos habla de cómo estados corporales llegan a provocar una serie de cosas. Por ejemplo, hay estudios científicos, y te hablo de la neurociencia del cuerpo, que acreditan que una persona, por ejemplo, que esto es un estudio real, una pantalla de ordenador, cuando yo visualizo una serie de palabras y estoy erguido mientras las observo, luego a la hora de recordarlas, el cerebro lo que se queda es con las palabras positivas. Sin embargo, cuando la pantalla está hacia abajo y tengo que mirar hacia abajo, luego mi postura va a ser más recogida, casualmente, en todos los sujetos de estudio lo único que recuerdan son las negativas.
pero me voy a más. Se ha descubierto que cuando una persona está tumbada, divaga más que una persona que está sentada, y una persona que está sentada divaga más que una persona que está erguida. Luego, si nosotros queremos estar más concentrados, más centrados y, por supuesto, tener más foco, tenemos que estar de pie y no tanto sentados y, por supuesto, mucho menos estar tumbados. Y luego, bueno, pues tenemos la referencia de lo que es la expansión corporal de Amy Cuddy, que es verdad que es un estudio que no está muy... Últimamente le están dando mucha caña, pero lo que yo me quedo con ello, y me voy a ir al mundo animal, es que cuando un animal va a atacar o se va a defender o se va a activar, se hace más grande. O sea, todos tenemos en mente un gato que eriza el pelo, un ave que de repente saca las alas y se hace como muchísimo más grande porque nos activamos. Y sabemos además que el ser humano, el hombre, cuando tenemos una autoestima importante y una gran confianza, lo que hacemos es elevar barbilla, sacar pecho, es decir, ocupar más espacio. Luego, no está muy desencaminado este estudio del empoderamiento, pero es verdad que el estudio de referencia está bastante cerca de ser refutado en vez de ser afirmado, aunque yo creo que no del todo, seguramente no se refute del todo. Yo creo que debería hacerse mejor, tendría que haber más estudios al respecto para poder confirmarlo. De todas maneras, es como una herramienta que te impulsa, ¿no? O sea, bueno, si yo sé que una postura más erguida, esto, ¿no? Que el mentón hacia arriba, ¿no? Que no mire hacia abajo, más bien que mire más hacia arriba. Es como, realmente es lo que estás haciendo, es por ¿no? lógica. Es por lógica, exacto. Y además muchas veces aquí lo que tenemos que hacer es emplear el sentido común, Marian, porque tú cuando... Yo, por ejemplo, ahora que salgo mucho a hacer deporte y a lo mejor empiezo a calentar antes de ir a correr, me pongo música y de repente suena CDC y yo, ¿qué hago? Cuando suena CDC, elevo la barbilla, saco pecho, empiezo a bracear grande, que a lo mejor no lo hago con otra canción. ¿Por qué? Porque me empodero. Pero es que... Y porque en tu memoria está que esa canción por supuesto, te empodera. Y además, es que no necesito que me lo diga nadie, es que me lo noto. Entonces, es verdad que tenemos que ir siempre de mano de la ciencia, pero también tenemos que ir de lo empírico, oye, es que cada vez que hago esto me pasa esto otro. Entonces, si a mí esto me sirve, a mí me funciona, aunque sea efecto placebo, hazlo, me da igual. De hecho, hay estudios sobre el efecto placebo que me parecen maravillosos, de que el efecto placebo puede incluso llegar a ser más eficaz que el propio medicamento. Incluso se sabe que llega a tener efectos positivos el efecto placebo a unas sabiendas de que lo que te estás tomando es placebo. O sea, me parece maravilloso. Wow. Luego, bueno, pues ahí está. ¿Que es refutado el estudio de Amy Cuddy? Pues probablemente se ha refutado, pero yo estoy convencido de que si se hace un estudio serio, se van a llegar a conclusiones. No a lo mejor las de Amy Cuddy, pero muy parecidas porque yo lo veo a diario. Hablemos acerca de la manipulación. Venga. Porque este es un temón. Y aquí, un temazo. Un temazo, ¿no? Sí. Para empezar, Pincho, ¿todas las personas son susceptibles a las estrategias de un manipulador? ¿O quiénes son las personas que pueden un poco protegerse de este tipo de personajes? Absolutamente todas las personas pueden ser objeto de manipulación. Absolutamente todas. Y seguramente nos estarán escuchando, nos estarán viendo y alguno dirá, pues yo no, ¿por qué tal? Siento decirle que por muy psicópata que seas, por muy inteligente que seas, eres víctima de cualquier manipulador con un poquito de información. Lo es. Y si os quedáis a escuchar este episodio, os vais a dar cuenta, os voy a quitar una venda de los ojos enorme. En el momento que tengamos cualquier tipo de medio, de necesidad, de emoción o ego, somos muy manipulables. ¿Y quiénes son los perfiles más vulnerables a la manipulación? Pues personas que tengan necesidades, sobre todo emocionales. Personas que sean, digamos, muy susceptibles a la culpa, que no puedan gestionar bien la incertidumbre, que tengan miedos, que tengan unas necesidades importantes. En el momento que tú, digamos, de alguna manera te acerques a la solución de esos estados negativos o a la provocación de los mismos, estás poniendo muy nerviosa a esa persona y la puedes hacer ir hacia cualquier sitio. ¿Podrías identificar como estas pautas de su comunicación en un personaje manipulador? Si llego a detectar a una persona por la manera que tiene de manipularme, es que es un mal manipulador. Porque hay muchísimas técnicas, estrategias y maneras de manipular, pero las realmente eficaces son las que tú no te das cuenta de que te estoy manipulando. Es más, para que te hagas una idea, Marian, yo podría hacer que tú tomes una decisión, la que a mí me interesa, pero que en tu mente, en tu cerebro, creas que la decisión la has tomado tú. Eso es indetectable. Yo te voy a llevar a que tú tomes esa decisión.
Y te voy a llevar de una manera completamente blanca, transparente y empleando la lógica, pero por la información previa que tengo de ti. Y eso me va a ayudar a poder dar foco a lo que a ti te interesa y poder retirar lo que yo sé que a ti no te va a poder influir. Luego, realmente, si lo hacemos bien, pues prácticamente indetectable. Se puede detectar pues porque haya, por ejemplo, escuelas que te vayan a enseñar cómo persuadir. No tienes que utilizar no sé, me lo voy a inventar, la escucha activa de esta manera, con esta estrategia. Como se ponga un poco de moda en Internet, vas a ver que te lo van a hacer. Yo recuerdo algunas personas que han hecho cursos de motivación y todo esto, que se les nota muchísimo, que te vienen a practicar. A la semana de hacer el curso te vienen, Juanma, ¿qué tal los niños? Y tú dices, no me has preguntado por los niños en tu vida, me preguntas ahora, ¿no? Y cuando le respondes bien y tal, ves que empiezan a mirar como así, como para varios sitios, como un diálogo interno, porque ya automáticamente te van a decir lo que realmente les interesa. Es decir, primero te pregunto por lo que te interesa a ti y luego te voy a lanzar lo que me interesa a mí. Entonces yo ya directamente veo que no tiene ninguna validez lo que me acabas de preguntar, que realmente no eres honesto en lo que me has preguntado. Y eso, claro, lo puedo detectar yo, que me he formado mucho en ello y aún así me la escuelan seguro muchísimo. Pero ya te digo, como lo hagan bien, es que es indetectable, porque lo haces de una manera natural y lógica. ¿El éxito de un manipulador, tú crees que se debe a su comunicación verbal o a su habilidad en el lenguaje no verbal? Principalmente en su habilidad verbal. Es decir, hay que ser conscientes de que la parte más importante de la comunicación es la verbal. Y hablo del estudio de Albert Mehrabian, aunque algunos lo utilizan de manera sesgada para decir que el porcentaje mayor es no verbal, que lo es, pero no lo más importante es lo no verbal. Lo más importante es lo verbal. Tú controlas bien tu estrategia verbal. Eres congruente con tu parte no verbal. Eso es importantísimo. Es decir, si yo te estoy diciendo que todo está tranquilo aquí, que no hay ningún peligro, pero estoy así, pues mi lenguaje corporal te está diciendo completamente lo contrario. Luego, la parte verbal y la no verbal tienen que ir en la misma dirección. Si no, la otra persona puede detectar algún tipo de incongruencia y decir, aquí pasa algo, ¿no? Aunque sea inconscientemente, va a ocurrir. Pero sobre todo también con los planteamientos, es decir, con la manera que tienes de comunicar, con tu estrategia de comunicación. ¿Cómo abordo yo a Marian? ¿De qué manera? ¿Cuáles son sus miedos? Sus incertidumbres? ¿Cuáles son sus sesgos? ¿Su prejuicio? Todo eso va a hacer que yo te pueda manipular de una manera mucho más certera, mucho más fácil y mucho más rápida. ¿Hay tipos de manipuladores que tú puedas identificar en base a sus perfiles? Es decir, por ejemplo, tú dijiste una cosa que me llama mucho la atención, ¿no? El manipulador, una de sus estrategias es conocer primero todo lo que respecta a tu persona o lo que le interesa realmente para sacar algún provecho o ventaja sobre ti. Pero también existen manipuladores que son más emocionales, más instintivos, que es de actuar bajo reacción, o tienen mucha inteligencia y saben controlar muy bien sus emociones. Esto es una opinión, no me voy a basar en evidencia ni muchísimo menos, pero yo creo que cuanto más cerca estés en la punta de la pirámide de la psicopatía, mejor manipulador eres. Primero porque no vas a tener miedo a que pase nada, ni si te pillan, si no te pillan, además no empatizas con la otra persona, por lo tanto no vas a sufrir absolutamente nada, no vas a tener sentimiento de culpa ni remordimiento ninguno, por lo tanto incluso puede llegar a ser un disfrute y un juego el ver cómo estás manipulando a una persona. Luego creo que ese rasgo para mí sería importante para poder coger un gran manipulador. Si yo tuviera que seleccionar un manipulador, seleccionaría una persona dentro del espectro más psicópata el más alto posible. A lo mejor no llegará al número 1, pero al número 5 de 100, sí. ¿Son personas que han estudiado muy bien su comunicación no verbal o son personas que ni siquiera se dan cuenta y saben hacerlo bien? Saben hacerlo bien, pero son conscientes de cómo comunican. Son conscientes de cómo les va mejor a la hora de conversar con una persona. Son conscientes de las palabras que tienen que utilizar para cada uno. Es decir, es de alguna manera algo bastante innato, pero de la misma manera que es innato, analizar, formarse y darse cuenta de cómo es una persona para poder abordarla de una manera más con el objetivo, ¿no?, de poder manipularla. Luego es un poco un conjunto, ¿no? Digamos que ese perfil de manipulador nato va a hacer que sea una persona que abogue por formarse, por leer, por optar por estrategias concretas de manipulación, persuasión e influencia. Por escuchar este tipo de podcast. Por ejemplo.
¿Te imaginas? Mira, ¿cómo abordan? Porque una de las cosas interesantes de la comunicación no verbal también es la mirada. Sí. ¿Cómo son estos manipuladores? ¿Cómo manejan la mirada para tener el control de las personas? Bueno, no creo que haya una estrategia concreta e identificable, pero lo que tengo claro es que son personas que miran a los ojos. No son personas evasivas, no son personas que van a hablar hacia un lado mientras te están hablando, sino que va a haber un contacto directo. Es muy probable, y esto es una idea y es una opinión, tampoco tengo evidencia de ello, pero me cuadraría bastante, que sean personas que miren un poquito más de lo normal. Es decir, no van a ver a una persona o no van a mirar a una persona simplemente por el contacto visual, ¿no? Y la necesidad de ese rapport, de esa conexión psicológica, sino que además miras con la necesidad de obtener un feedback para saber si te lo estás creyendo, si te estoy manipulando, si estoy llegando a mi objetivo. Es decir, hay una necesidad más de información, no solamente el contacto simple. Luego yo entiendo que habría como más foco a nivel visual, no habría demasiados movimientos sacádicos de los ojos que te vas hacia los lados. Sino más fijo, ¿no? Una mirada fija más fijo, hacia ti. Efectivamente, más de esa manera. Es muy probable que existan una serie de parpadeos muy concretos, más vinculados a realizar una escucha activa ficticia, como serían los parpadeos lentos y suaves, ¿no? Que nosotros de manera natural los hacemos cuando estamos conectados emocionalmente con una persona y escuchamos algo que para nosotros es emocional, pero sobre todo cuando sabemos que para la otra persona lo es. Entonces reforzamos la escucha activa con ese parpadeo lento y suave. Pero claro, ¿cómo diferenciar cuándo es real un parpadeo emocional porque lo sentimos o cuando es un manipulador? Es más complicado, es bastante más difícil. Sí que podríamos decir... Hay un estudio que se hizo en una prisión, creo recordar que fue en Canadá, no estoy muy seguro, en el que de manera accidental pudieron identificar psicópatas porque lo que querían ver es cómo comunicaban una serie de reclusos, de personas que pues estaban cumpliendo condena por delinquir. Lo que se dieron cuenta es que los que estaban en conversación con los investigadores y tenían un alto porcentaje, digamos, estaban dentro de la parte superior del espectro de la psicopatía, eran personas que se movían menos a nivel de eje de cabeza. O sea, tú y yo que podemos estar hablando de esta manera, pues ellos son un poquito más rígidos a la hora de conversar. Luego, si hay una persona que tiene mucho foco en mí, que me mira mucho a los ojos, que se queda muy petrificada o muy rígida, no vamos a decir que es un psicópata porque no, pero podría ser una bandera roja para poder centrarnos y darnos cuenta o intentar averiguar si lo es o si no lo es. ¿Qué hay acerca del tono de voz? También tiene un papel importante a la hora de identificar las intenciones, no solo de un manipulador, sino de una persona que quizás no te puedes fiar de esa persona. Claro, es que hasta qué punto una persona que se ha formado en oratoria, por ejemplo, es un manipulador. Yo, por ejemplo, me he formado en oratoria. ¿Por manipulación? No, simplemente pues porque me gusta, digamos, optimizar mi comunicación. Esto es como un cuchillo jamonero, Marian. Podemos hacer un curso de afilar cuchillos y cortar jamón, pero luego a lo mejor a ti te da por utilizarlo de otra manera ese cuchillo, ¿entiendes? Entonces, esto es un poco lo mismo. Esta manera de hablar, esta manera de, a lo mejor de bajar revoluciones, de intentar tener un tono un poquito más grave, de utilizar las pausas, ¿es un arma de manipulación? Absoluto. ¿Que lo van a utilizar solo los manipuladores? No. Cualquier persona que esté mediamente formada pues lo va a utilizar. Entonces, solo utilizar esta herramienta para identificar a un manipulador sería temeroso, porque probablemente tengamos falsos positivos. Pero otra cosa es que tú ya veas que es una persona que de repente te habla de una manera determinada, ¿no? O llegando en algo clave, baje el tono y hable un poquito más lento y te genere una serie de pausas, además en el momento más clave de una oferta, de una proposición, y que se quede... Es decir, que haya... Como hablábamos antes de la comunicación no verbal, ¿no? Cuanto más inputs existan acerca de una sospecha, pues más cerca estamos de que se haga realidad esa sospecha. Siempre, por favor, con la idea en la cabeza de que podemos estar errando, que puede ser algo casual. Insisto, si tenemos muchas, es muy difícil, ¿no? Yo siempre hago este símil, ¿no? De si vuela como un pato, huele como un pato y habla como un pato, difícil será que no sea un pato. O sea, que tiene que cuadrarte muchas cosas. Claro, sí. Hombre, pero incluso a lo mejor solamente con una lo es, pero es mucho más difícil que podamos errar. Claro.
Claro. De todas maneras, estas pautas son interesantes a la hora también de poder estudiar a una persona, por ejemplo, en una negociación, cuando tú estás vendiendo, pues no sé, tu coche, una casa o lo que sea, ¿no? Y estás frente a esa persona que no conoces muchísimo más que los 2 contactos previos que has tenido antes, ¿no? Y tienes que firmar algo importante que implica mucho dinero. ¿Cómo identificas las buenas intenciones de esa persona y no ver que pues te la está jugando sucio o que quiere engañarte o que quiere estafarte? Claro, pues ahí tienes que ver la intención que tiene o la velocidad con la que quiere cerrar el trato, los contactos visuales. Una persona con mucha culpa evita ciertos contactos visuales. Pero claro, si estamos trabajando con un psicópata le da igual. Entonces eso es un problema. Pero sería difícil poder llegar a ello en cuanto en el momento clave. Yo me quedaría más con los contactos visuales y quizá con que tenga prisa a la hora de cerrar el trato. Eso me alertaría bastante. Yo, además, una buena estrategia sería que pondría nervioso a la otra persona, sería generar una serie de silencios, preguntas que a lo mejor de un momento, no me ha quedado claro esto, que te responda y te quedas mirando a la otra persona y generas ese silencio incómodo y a ver lo que dice la otra persona, cómo lo rellena, si se pone nervioso o no. Nos puede dar cierta idea. Insisto, que no es matemáticas, pero uniéndolo todo nos puede dar una idea importante. Y estas personas, los manipuladores, no estamos hablando todavía de un nivel psicopático todavía, ¿no? Un manipulador, puede perder el control. ¿Y cómo pierden el control? ¿Cómo desbordan sus emociones y cómo reaccionan? Bueno, depende también del perfil, pero una persona, por ejemplo, que tenga un objetivo muy claro y vea que no lo está consiguiendo, se puede frustrar mucho. Entonces, todo depende de esa resistencia a la frustración que tú tengas. Y depende también de cuán importante sea el objetivo que quiera cumplir, ¿no? Pero es muy probable que pierda las formas. Es decir, si yo realmente estoy como muy tranquilo, porque esto, mira, a mí me da igual si lo compras o si no lo compras, pero que sepas que esto está muy bien. Si yo veo que no lo compras o al final te echas para atrás y me pongo nervioso y me pongo incluso un pelín, no te voy a decir violento, pero un poquito, es porque ya esa estrategia que me estabas diciendo de que no era importante, que me da igual, ya no es verdad. Luego ya estamos hablando de cierta manipulación. Es decir, no, oye, cuidado. Entonces, sí es verdad y es bastante común que cuando ya se ve cerca la negativa de la otra persona, el manipulador se ponga violento. Violento verbalmente, por ejemplo. O diga, pues entonces ya no venga. Y es cuando ya se destapa todo y dices tú, uy, va, ¿y esto? Entonces, previo a todo esto, nosotros tenemos que ver por ciertas reacciones de comunicación no verbal, o mejor dicho, del lenguaje corporal, que nos pueda decir, uy, esto, por ejemplo, las recolocaciones, ¿no? El apretar los labios, el dilatar las fosas nasales, ciertos gestos muy vinculados a la ira o a la contención, que si realmente tú, bueno, pues no pasa nada, o realmente, no, es que te estoy ofreciendo esta oportunidad, pero que si no la quieres no pasa nada, pues no se darían, porque si fuera real yo te diría, pues tú te sería lo pierdes. Congruente, ¿no?, con lo que te está diciendo. Eso es. Entonces poder valorar, de todos modos hay gente que es muy contenida y es difícil verlo, pero sí se pueden generar, por ejemplo, ciertos picores, o incluso ciertas caricias a uno mismo, que es una manera de tranquilizarse, son gestos adaptadores que te regulan. Y sobre todo, yo abogaría también por intentar detectar cuáles son esos cambios bruscos en la corporalidad, bueno, bruscos, llamativos, ¿no? Como la recolocación, insisto, en la silla, como la recolocación, el pelo, como ciertas cosas que de repente se varían de lo que es una hora de conversación que hemos estado, que parecía que yo te iba a comprar este producto, y cuando yo empiezo a saber que no, yo es cuando me empiezo a mover bastante, ¿no? Y entonces, pues, no te digo que sea una manipulación 100%, pero cerca seguramente estará. Ya se estado soltando algunas pepitas sobre cómo podemos identificar a estas personas manipuladoras. ¿Podrías resumir como en 3 o 4 pautas cómo podríamos identificar a ese manipulador? Y sobre todo, no sé si es posible, pero quizás contrarrestar las acciones del manipulador a través de nuestra comunicación no verbal. Y verbal también. Y verbal, ¿no? también. Sí, no, en realidad puedes hacer un montón de estrategias. Bueno, la identificación es un poco lo que hemos dicho, ¿no? Insisto, si es un buen manipulador no te vas a dar cuenta, pero si tú puedes sospechar, yo lo que haría sería empezar a alargarlo, empezar a no ser muy congruente con la estrategia que yo he venido hasta ahora, ¿no? Como tú me quieres vender un robot de cocina y me parece todo estupendo y maravilloso lo que me estás contando y estoy como muy convencido, pero de repente veo algo que no me cuadra. Entonces, si yo pienso que tú me estás manipulando, voy a empezar a poner peros. Y además me voy a ir al inicio de la conversación. Pero un momentito. ¿Pero cuánto me has dicho que costaba esto?
Entonces, voy a empezar a generarte ya cierta incertidumbre a ti. Entonces, yo no te voy a decir abiertamente eres una manipuladora, pero sí voy a empezar a ponerte contra las cuerdas. Voy a empezar a ponerte nerviosa. Voy a empezar a darte a entender que a lo mejor no llegamos al acuerdo. Entonces, la única manera de desenmascararlo, si yo pienso que una persona es una manipuladora, es prácticamente llevarla al extremo de que no se va a salir con la suya. Aunque luego diga yo, venga, vale, sí, ¿no? Porque realmente me interesa. Pero quizá sea la única manera de desenmascarar. Porque si tú desenmascaras de una manera abierta y me estás manipulando, automáticamente esa negociación se acaba ahí en ese momento. Sí, sí. Pues incluso por ego, la otra persona decir usted a mí no me llama usted manipulador porque ahí se va a ir, o a lo mejor tampoco nos interesa, ¿no? Pero fíjate que una de las seguramente los planteamientos mentales que haya pensado quien ha escuchado tu pregunta es, bueno, si yo descubro que me está manipulando, y ya empezó en el confrontamiento, en destaparlo y tal, ¿vale? Hay que ser más inteligentes. A lo mejor nos están intentando manipular, no lo sabemos. Pero como no lo sabemos, no podemos confrontar. Y aunque lo tengamos casi claro, no podemos confrontar. La confrontación es lo fácil y es lo que se espera al manipulador. Un manipulador bueno está preparado para confrontar. O sea, lo que no están preparados es para las esquivas. Es decir, tú me puedes decir a mí, Pincho, tío, estás muy gordo. Y yo puedo confrontar y decirte, pero bueno, tal, no sé qué. No. Oye, te puedo decir, sí, la verdad que, bueno, pues que últimamente no he salido mucho a correr y tal, pero bueno, a mí realmente lo que me interesa es que el micrófono esté... O sea, es decir, yo acepto lo que tú me acabas de decir, pero yo reconozco hacia mi interés. Pues de la misma manera, cuando yo empiezo a poner estrategias encima de la mesa evitativas al acuerdo, tú me vas a empezar a lanzar un montón de inputs para volver a la senda donde estábamos antes. Yo lo que hago es esquivarlas, no confrontarlas, pero vale, precio este entonces, ¿no? Vale, es que no me acordaba, pero fíjate, a mí y me voy a lo mío, sin confrontar, sino esquivando la idea y yéndome hacia mi objetivo. Eso les pone muy nerviosos, muy, muy nerviosos. ¿Es posible manipular a un manipulador? Es posible manipularle. Sí, porque además un manipulador va con el target puesto, es decir, va a su objetivo y probablemente con los 7 sentidos hacia la otra persona. Si no es conocedor de que la otra persona puede ya identificarle como un manipulador, no va a tener preparada una defensa o no va a estar activado para defenderse. Si yo sé que tú ya vienes a manipularme, yo puedo hacerte ver que me estás manipulando y en último caso o última instancia hacer lo que me dé la gana y hacerte ver como que tú me estás manipulando a mí, pero no es así. Uh-huh. Había un concepto que me llamó mucho la atención, que es eso, ¿no? Las conductas espejo que se habla, ¿no? Que, bueno, yo para intentar, bueno, quizás transmitirte confianza, voy a adoptar tus posturas. Uh-huh. Pero eso tiene un juego un poco tricky, ¿no? Porque si no lo hago o de la forma correcta, la otra persona puede interpretar también que estoy jugando con esa persona. Sí, que te estás riendo de ella. Sí. Por ejemplo. ¿Cómo podemos utilizar esta estrategia de una manera correcta de cara a que la otra persona pues no se sienta incómodo con lo que yo estoy intentando hacer para conectar con ella? Claro, es que hay mucha literatura que te dice que lo que tienes que hacer es imitar los gestos del otro y eso es una barbaridad, porque yo en el momento que haga los 3 mismos gestos que tú me vas a decir, ¿te estás riendo de mí, Juanma? ¿O qué te pasa, no? Entonces lo que hay que hacer es, yo abogo siempre por imitar actitudes corporales o inclinaciones. Es decir, si yo me pongo exactamente de la misma manera que tú y ahora te tocas la oreja y yo me toco la oreja directamente, a la tercera tú ya vas a estar alerta, vas a decir, qué tío más raro, ¿no? Pero sin embargo, tú estás inclinada la cabeza hacia allá, pues yo voy a inclinar la cabeza hacia el mismo sitio, porque nosotros buscamos la inclinación. Cuando tú estás de acuerdo con una persona, estás en la misma onda, estás en la misma frecuencia, solemos inclinarnos hacia el mismo sitio. De hecho, yo insto a que quien nos esté escuchando y nos esté viendo, juguetee con esto. Y mañana, o dentro de un rato, cuando hable con un amigo o con un familiar y esté con una inclinación de la cabeza, la cambia posta, adrede. Y se va a dar cuenta como la otra persona, si están los dos bien conectados, la va a cambiar. Le va a seguir porque necesita estar de la misma manera a nivel corporal. Luego, ¿qué vamos a hacer nosotros? Buscar esa inclinación de cabeza que tiene la otra persona. Si quiero llegar, ¿no?, a ese impacto, a esa persuasión o influencia, pues directamente, si yo tengo que entrar y me siento aquí, pues yo haría esto y me inclinaría pues hacia el mismo sitio que tú. ¿Que tú lo cambias? Pues te sigo. No hay ningún problema. ¿Eso se llaman los microexpresiones? No. Eso sería a nivel de estatua o de corporalidad general. Algunas escuelas le llaman la regla de la empatía corporal, ¿no? El hacer esos movimientos o inclinaciones porque estamos conectados. De hecho, si estuviéramos conectados 100%,
lo haríamos de una manera natural, fluida. O sea, no habría ningún problema. Saldría solo. Tardaría más, tardaría menos, pero al final te vas colocando de la misma manera. ¿Qué es lo que ocurre? Que a lo mejor tú estás muy tensionada porque quieres cumplir un objetivo concreto y estás pendiente de lo que dice, de que tengo que decirte yo ahora, voy a ver qué haces con las manos. Luego ya no estamos tan conectados. Tú a lo mejor conmigo sí, pero yo contigo no tanto. Entonces me quedo como muy rígido, tus neuronas espejo ven a un tío rígido y ya empiezas a decir algo raro. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Conscientemente, de manera cognitiva, inclinarme hacia el otro lado, para que tú no llegues a detectarme como alguien que está utilizando una estrategia para convencerte. ¡Wow! Y esto es muy sutil, ¿eh? Sí, muy sutil, lo es. ¡Qué guay! Debe de serlo, porque si no, es que lo has hecho mal. La manipulación en contextos, por ejemplo, bueno, ahora hablamos en una negociación, pero en contextos laborales, en contextos familiares, ¿es diferente? ¿Qué otros aspectos se ponen en juego? Porque me imagino que cuando estás intentando manipular o estás siendo manipulado por una persona que ya te conoce, ¿no? Desde que has nacido, será diferente. Sí. ¿Cómo se juegan esos dos aspectos? Bueno, todo depende del tipo de manipulación. Si tú estás manipulando por una persona, por ejemplo, por intereses a nivel laboral, porque no te voy a dar el ascenso, porque sí o tal, aunque es un interés como menos emocional, sigue teniendo su componente emocional, pero no es lo mismo a que te manipule tu madre. Y una mamá te puede manipular y esa manipulación te puede hacer mucho daño. Te voy a poner un ejemplo. Si todo lo que tú me vayas a contar, ¿no? Cuando tú eres mi hija y todo lo que me vas contando, yo te lo voy aprobando. Te voy dando mi aprobación y te lo voy premiando, ¿no? Pero de repente llega un día en el que me cuentas algo estupendo que has hecho y yo en vez de aprobártelo de la misma manera, no te digo nada, incluso pongo mala cara. Tú ya te quedas como, uy, ¿qué ha pasado aquí, no? Ya no te estoy reforzando como te vengo reforzando hasta ahora. Tú ya necesitas ese refuerzo. Y yo dependo, o tú dependes, mejor dicho, de ese refuerzo para continuar en tu normalidad. Luego yo ya te tengo cogida. ¿Por qué? Porque mañana te voy a reforzar otra vez. Ya te he dejado ese hueco de no refuerzo. Y puedo juguetear con el refuerzo emocional o no para tenerte siempre cogida. Es muy dañino hacer esto. Pero es una manera de manipular a nivel emocional. El que tú me vengas todo el rato a solicitarme ese refuerzo, ¿no? De esa aprobación constante. Y eso puede ser muy dañino. A nivel laboral, pues te pueden manipular de mil maneras. Te puedo decir que eres muy buena, pero te puedo decir que te puedo prometer un puesto, pero incluso viendo los miedos que tienes. Por ejemplo, te acabas de meter una hipoteca de un piso carísimo y a lo mejor te puedo dejar ver que tenemos que hacer recortes de personal y ahora que... Por eso te digo que los miedos, trabajarlos son muy potentes, pero moralmente muy repudiables. ¿Es más fácil identificar a un manipulador dentro de un grupo de personas o es más fácil hacerlo cuando estás uno a uno con el otro? Interesante la pregunta. Yo creo que si eres un poco hábil, cuando estás con más personas pasas desapercibido. Incluso un buen manipulador hará que otro haga el trabajo por ti. Si un buen manipulador, yo podría, para que nos sentamos, comerle la cabeza a alguien para que a ti te diga cosas y no me lo imputes a mí. Es decir, esto ocurre también. En el tú a tú, en el face to face, no hay más que un foco. Hay dos interlocutores, hay un canal mensaje, pero ahí estamos dos. Luego, si no eres hábil, sí te voy a poder coger. En un grupo a lo mejor es bastante más difícil. Sobre todo si el manipulador es hábil. Si es un manipulador muy hábil... ¿Cómo identificamos a un manipulador en una sala llena de personas? Bueno, el manipulador, si te quiere manipular, tiene que ser activo en el sentido de llevar la batuta, ¿no? Salvo que sea otra persona la que tiene que estar en la que va a lanzar la estrategia manipulativa. Pero desde luego lo que va a tener siempre es un poder de observación espectacular. Va a necesitar siempre coger feedback de cómo tú vas a ir reaccionando de todo aquello que pueda ser un estímulo para ti para llegar a su objetivo. Luego la observación o digamos la estructura del lenguaje corporal de un observador se va a dar probablemente en el manipulador que esté pendiente de la otra persona. Luego vas a ver personas que no van a estar mirando a otro sitio, seguramente sean personas con menos parpadeos porque estén mucho más en control. Si lo hacen ellas, si son ellas las manipuladoras, son el sujeto de manipulación, evidentemente van a ser las que más van a hablar, las que van a tener las riendas y las que te van a hacer pensar sobre todo te van a sacar de tu zona de confort en cuanto a lo que tú tenías pensado o estipulado sobre lo que viniéramos a hablar,
es la que te va a sacar un poquito de ahí. Tú siempre, yo creo que uno de los trucos es cuando tú negocias con alguien o alguien te está proponiendo algo, es preguntarte qué puede sacar en beneficio de la otra persona, qué intereses puede tener, por qué yo venía con una idea preconcebida y estoy cambiando yo de idea ahora de repente, ¿por qué? O sea, y esta decisión que yo estoy a punto de tomar, ¿la tomaría en cualquier momento de mi vida? ¿La tomaría con cualquier otra persona que me hubiese propuesto lo mismo? ¿Qué ha sido realmente lo que me ha podido producir el cambio? ¿Qué pasa? Que muchas veces la prisa, es decir, otra estrategia de persuasión es la prisa, es la urgencia, es poner urgencia. Bueno, lo vemos en los cursos, ¿no? Sí. O en una conferencia misma, ¿no? Que vas y sales sitios comprando mil cosas que nunca te habías imaginado que ibas a comprar. En los próximos 10 minutos, 50 euros. Eso es. Te metes en Booking, solo queda uno. Eso es manipulación. Porque ya te digo yo que eso no es verdad. ¿Cómo podemos identificar a un líder que es carismático, pero desde un lugar auténtico, ¿no? A un líder auténtico hablaremos frente a un líder manipulador. Bueno, yo creo que la sensación te la va a dejar clarísima. Es decir, el feeling del líder auténtico es una persona a la cual tú te quieres acercar. Un manipulador al final, yo creo que te das cuenta de cuáles son sus objetivos reales, que van a ser muy suyos, muy propios, muy de él, y donde el ganador va a ser él o la empresa. No vas a ser tú nunca, o casi nunca. Entonces... Pero es difícil, ¿no? Porque a veces el discurso de los manipuladores es hacerte pensar que no lo hace por él, que lo hace por ti y para que tú te superes. Por eso volvemos a la pregunta anterior, es ¿quién sale ganando al final con esto? ¿Vale? Y yo estoy en las mismas que de cuando yo venía aquí, o qué es lo que me ha hecho cambiar, hubiese tomado la misma decisión con otra persona, de otra manera, con los argumentos que ella me ha dado. Es muy difícil hacer este trabajo, ¿no? de diagnosis o de autodiagnosis en este sentido. Pero yo creo que un líder se siente, quieres estar al lado de él, prácticamente todo lo que ocurre a su alrededor es algo positivo para ti. Y un manipulador probablemente esté más orientado hacia el miedo y la prevención de que no haya nada negativo por su parte, que lo positivo que directamente te va a dar un líder. Hablemos acerca de la manipulación en un contexto también de poder, por ejemplo, la política. ¿Cómo utilizan las estrategias no verbales para generar confianza o también para generar esa sensación de autoridad frente al pueblo? Bueno, pues desde luego en España fatal. En España todo el tema de la comunicación es una asignatura pendiente importante. Mira, sobre todo en tema de política, creo que en general la manipulación se basa mucho, si eres un buen manipulador, y a nivel político se hace bastante, en los sesgos de las personas, bueno, mejor dicho, los sesgos que todo el mundo tenemos y en los prejuicios de las personas. Hay un sesgo que se llama sesgo de confirmación que para mí es potentísimo. Y es que en el momento que yo tengo un ideal político y a mí me das información positiva y negativa de ese ideal político, yo voy a coger lo positivo porque me refrenda lo que yo ya creo y pienso y desecho lo que va en contra. Pero lo hago de manera inconsciente. Eso es un peligro. Porque no me doy cuenta. No me doy cuenta de que lo que a una persona completamente lógica y prudente y objetiva tendría y sopesaría y diría, oye, aquí hay bueno y malo, aquí hay también malo, cuidado, a ver esto. En nuestro cerebro no hace eso, nuestro cerebro lo que hace es los sesgos para hacernos una idea es como una especie de camino corto para llegar a un sitio y para llegar antes, de tal manera que, pues para no perder el tiempo, podríamos definirlo así, no sé si se entenderá de esta manera, en el momento que yo veo algo que para mí ya viene de lejos que ha sido positivo, pues va a seguir siendo positivo. No, claro. Pero es que aquí veo cosas, va a seguir siendo positivo. Entonces, si te das cuenta, por ejemplo, en fútbol, cuando hay un penalti de un equipo, todos los del equipo ven que es penalti. Pero es que lo ven. Pero es que los del contrario, todos ven que no es penalti. Y es que ven que no es penalti. Eso es un sesgo, ese sesgo de confirmación. Ese sesgo de confirmación nos mata. Yo, de hecho, muchas veces cuando tomo decisiones, intento parar y decir, vamos a ver, Juanma, un momentito. ¿Quién ha tomado esta decisión? ¿La has tomado tú o tu sesgo de confirmación? ¿O tus prejuicios? Ahora vamos a los prejuicios. Porque los prejuicios nos están machacando. Yo me pasa muchísimas veces que por mi profesión la gente se piensa que yo soy de una manera política o de otra.
Y me parece súper injusto. ¿Por qué? Tú asocias una cosa a otra, no, muy mal. Los prejuicios y los sesgos, ambos juntos, lo que hacen es trabajar sobre la mente de las personas y del grupo sobre todo. Primero, porque yo sé que si tú perteneces a un partido político y salvo que toda la información que te llegue sea increíblemente negativa y muy poco positiva, al final por el propio peso va a caer. Claro. Pero mientras haya un aspecto positivo, yo voy a intentar reforzar ese aspecto positivo a favor de ese sesgo. Me explico. Yo puedo mostrarte pruebas aquí ahora mismo. Imagínate, mira, María, te hemos pillado rompiendo las plantas de la vecina. Ahí está grabado. Es una prueba irrefutable. Y ahora tú llegas y a tus seguidores del podcast les empiezas a decir, eso está preparado, seguramente que eso es el vecino de arriba que me tiene manía, no sé, y ya empiezas a generar duda en todos aquellos que te seguimos. Te seguimos de una manera emocional. Eso es un sesgo. Y vamos a comprarte tu argumento, pese a que tenemos eso hoy. ¿Tú crees que hoy en día las redes sociales te invitan a que seas mucho más manipulable? Absolutamente. Absolutamente. Y lo noto muchísimo, ¿eh? No sé si es porque, bueno, el algoritmo va generando eso que tú te sientes más a gusto, la información que recibes sigue siendo esa y dices, es que esta es la realidad. Sí. Y ni siquiera me preocupo de ver la otra cara de la verdad. Es esa verdad y ya está. Pero porque es mucho más cómodo. Vamos a ver, imagínate que yo soy de extrema izquierda. ¿Yo voy a leer periódicos de derechas? Claro No, ¿por qué? Porque no estoy a gusto. Los canales de televisión. Tú sabes Pues que hay está. canales de televisión que son de Pues un lado y que son del otro. La gente de izquierda va a ver los de la izquierda, la gente de derecha va a ver los de derecha. ¿Por qué? Porque nuestro sesgo de confirmación está a gustito aquí. La información que a mí me interesa y hace que no salga de mi zona de confort es la que me da este medio. Cuando lo inteligente sería ir al contrario. Eso sería lo inteligente. Decir, bueno, yo sé lo que hay aquí, pero voy a ver lo que dicen los demás. Porque a lo mejor, si eres una persona lo suficientemente objetiva, dices tú, ostras, esto no lo había visto de esta manera. Y esto, fíjate, te voy a dar un ejemplo muy claro. En redes sociales, cuando había elecciones, iban muchos influencers diciendo, ¿usted votaría un partido que dice esto, esto y esto? Hombre, claro, faltaría más. ¿Y quién piensa usted que lo ha hecho? Pues estos. Dice, pues no, los contrarios. ¿Entonces lo votaría? No lo votaría. Pero si está usted diciendo que sí lo votaría a un partido que diga esto, en el momento que usted conoce quién es, ya no lo vota. Otro sesgo de grupo. El sesgo de grupo, el sesgo de confirmación, los prejuicios, todo esto al final lo montamos aquí, que es muy difícil sacarnos de todo eso, muy difícil. Y somos muy manipulables en el momento que yo conozco que tú, por ejemplo, eres imagínate, me lo voy a inventar, del Rayo Vallecano de fútbol, por ponerte uno, pues si yo quiero manipularte, yo hoy vengo aquí con un pin del Rayo Vallecano y no te digo nada. Pero tú, ¿qué es lo que haces? Miras. Y dices identificación. Es parte del grupo. Sesgo de grupo. Y nosotros otorgamos más confianza a aquellos que forman parte de algún grupo con nosotros. Y volvemos nuevamente a lo que decíamos en un inicio, ¿no? ¿Quiénes son las personas más vulnerables a la manipulación? Personas que tengan ese sentido de pertenencia. Sentido de pertenencia fundamental. Por eso hay colores en partidos políticos, por eso hay himnos, por eso hay banderas, porque generan una pertenencia al grupo. Y encima nosotros, que somos seres colaborativos, que necesitamos estar en un grupo, llegamos incluso a hacer cosas de las cuales no haríamos de manera individual, solamente por pertenecer al grupo. Es un peligro. ¿Tú crees que estos líderes, vamos a ir nuevamente a enfocarnos en los líderes que tienen un sentido de poder, de autoridad? Ejemplos políticos hemos estado poniendo aquí. Sí. ¿Realmente se creen todo lo que dicen? Algunos sí. Algunos al principio yo creo que sí. Pero, a ver, yo creo que cuando uno está empezando, no sé, me voy a poner en el modo política, yo entiendo que las intenciones son muy buenas al principio, evidentemente, ¿no? Pero luego, pues evidentemente a la vista está, ¿no? Y por los resultados históricos que tenemos con numerosos políticos vemos que no. Y yo, por lo que veo actualmente, creo que la inmensa mayoría de los líderes políticos saben que mienten, saben la estrategia que tienen que hacer para que los demás le crean, a pesar de tener ya una conciencia clara de que van a hacer lo contrario. Otra cosa son los inicios. Pero una vez que llevan tiempo, yo veo que no. Yo veo que hay estrategias de comunicación claras, claves,
hay disco rayado, o sea, la técnica de disco rayado, del banco de niebla, es que los que nos dedicamos a esto lo vemos claro en muchas cosas, muchas. ¿Cómo identificarías a un líder manipulador en un discurso? Pues porque atacaría a los aspectos más básicos de la mente y de las necesidades humanas. Y sobre todo son aquellos que van hacia el miedo, que sobre todo que echan las culpas de una manera muy esquiva hacia los demás. Es decir, yo no asumo por ejemplo, ¿no? Yo no asumo lo que me estás diciendo, pero no porque no ha sido así y te demuestro que no es así, sino yo no asumo esto porque lo dice el otro. Y esto no es así porque lo dice el otro. Y esto es tal, y lo que hago es todo el rato la esquiva que hemos hablado antes, ¿no? Todo el rato la esquiva. Y sobre todo, irnos al miedo y a la incertidumbre y a la culpa. Cuando yo veo que alguien trabaja miedo, incertidumbre y culpa, tengo clarísimo que es una estrategia de manipulación. Que lo que quiere es poner nervioso al votante o a quien tenga que tomar la decisión de una manera muy populista, pues así, para llegar a sus objetivos. Y es que hoy en día te podría poner todos los casos de esta índole y casi ninguno, de un político absolutamente blanco. Es que se me ocurren muy pocos. Se me ocurren algunos, pero pocos. ¿Tú crees que estos personajes estudian muy bien la comunicación no verbal para no caer, pues eso, en la mano de expertos como tú, que puede delatar esa comunicación, ese lenguaje no verbal? No. No. No tienen ni idea. Te lo digo abiertamente. En España no tienen ni idea de comunicación no verbal. Pero bueno, y de verbal, te voy a decir que algunos sí se han formado y yo me he dado cuenta de las evoluciones y incluso de los estilos, de cómo de repente una agrupación, ya no un político, sino una agrupación política tiene un estilo de comunicación concreta. Es como si hubiesen cogido y han hecho todos un fin de semana de oratoria con una técnica. Pero a nivel de lenguaje corporal no son buenos, no son nada buenos. Yo es que me acuerdo mucho de algunos políticos que de repente y de buenas a primeras empiezan a hablar nada más que haciendo esto y se tiran meses haciendo nada más que esto. O algunos que se ponen así, que también tengo imágenes de algunos de políticos que de repente hacen así, que yo me pregunto, ¿quién les habrá dicho que hagan esto? Cuando uno lo que tiene que ser es natural y fluido. Es decir, si yo normalmente hablo siempre moviendo mucho las manos, pues muevo mucho las manos. Si al final lo que quieres generar es confianza y estás haciendo todo lo contrario. ¿Por qué? Porque estás como muy artificial, no estás fluyendo como tú eres. Entonces, tienes esas dos vías, el fluir o el formarte bien formado, de tal manera que parezca que fluyes, como Obama, por ejemplo, como Clinton. Son ejemplos clarísimos de gente muy formada que fluye. Y luego hay gente que es todo lo contrario, como puede ser Milley, como puede ser Donald Trump, que pasa de su comunicación verbal, pero que no se frenan. No dicen, no, esto no lo hagas. No, ya lo hago y me da igual. También generan autenticidad. Y eso hace que ganen elecciones. Yo pronostiqué las elecciones que iba a ganar Milley. No dije abiertamente que iba a ganar, pero dije unos 6 meses antes. Ojo con la comunicación de Milley. Va a marcar la diferencia. Va a dar guerra. Y efectivamente así fue. Porque generaba confianza. ¿Y generaba confianza por su forma de ser o porque tenía preparado una forma de comunicarse? Vamos a llamar no solo las gesticulaciones o cómo hace, porque sabemos que también eres muy estridente, muy así, ¿no? Sí. Muy enérgico, sino también quizás por su forma de vestir, que es muy particular, por muy todo, suya. Por todo. ¿Qué se ha jugado ahí para tú llegar a esa conclusión? A ver, Milley es una marca personal. O sea, el peluca, Milley, el peluca. ¿Por qué peluca? Por los pelos que tiene y es algo identificativo suyo, ¿vale? Aparte, a él veía desde el minuto 1 que le iba muy bien siendo muy estridente, sacando una motosierra, insultando a los adversarios. Entonces, fue muy populista en ese sentido en cuanto a que vio cuál era el miedo y las necesidades del pueblo argentino y prometió de una manera muy diferente que lo iba a solucionar. Entonces, cuando tú no tienes nada que perder como pueblo, si te vuelven a decir lo de siempre, tú sabes que vas a obtener lo de siempre. Pero si llega uno que te dice algo diferente, tienes la posibilidad de que sea algo diferente. A lo mejor acabas siendo lo de siempre, y ocurre. Pero cabe la posibilidad de que sea algo diferente. Lo que tienes claro es que si te dicen lo de siempre, vas a tener lo de siempre. Uh-huh. Pues Milley utiliza todo esto. Y él es muy conocedor de que su estrategia de comunicación le viene muy bien. Entonces yo creo que él es así, pero que lo potencia. Es decir, yo estoy convencido de que conscientemente dice, venga, sigue haciéndolo, a ver de qué manera podemos sacar otra vuelta más de otra manera, porque le va, vamos, bestialmente bien. ¿Podrías
identificar a un líder que tenga un dominio de su comunicación no verbal, pero de otro nivel? ¿Y cómo es esa persona? Para mí, Obama. Para mí el mejor es Obama. Es una manera de comunicar que parece que no lo controla, parece que es fluido, pero... lo tiene todo milimetrado. Lo tiene muy milimetrado. Yo lo utilizo en mis formaciones para analizarle. Tiene milimetrado hasta la tensión de las articulaciones. La tensión que genera en sus articulaciones, el cómo sonríe, las patas de gallo que genera, qué parte del cuerpo, izquierda o derecha, enseña más. Bueno, es que es espectacular. O sea, para mí es el número uno. Y luego hay gente muy buena como George Bush Jr., por ejemplo, utilizaba una estrategia de comunicación muy buena que parecía un niño. O sea, Bush, cuando se equivocaba, cuando hacía algo indebido y tal, su reacción era infantil. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, yo recuerdo una imagen después de una rueda de prensa, se iba hacia la izquierda, hacia su izquierda, e intentaba abrir una puerta y se equivocó. No, era una puerta que no se abría. Entonces, cualquier otro hubiese dicho, oye, ¿por dónde salgo? Y él miró a las cámaras y hizo... Y empezó a reírse la gente. Y quedó como un niño. Así es como reacciona un niño, como, bueno, pues no puedo salir. Claro. Bueno, pues eso daba su rollito también, le acercaba. Clinton era muy buen comunicador también, utilizaba mucho el humor también. Yo recuerdo aquel gag que hizo con su mujer de la bolsa del desayuno que se lo daba y tal. Sí. Diferente. En España, gente que sea buena con la comunicación a nivel verbal y no verbal, pues tienes lo he dicho ya en varios sitios, Margallo es muy bueno, Rufián es muy bueno. Y hace poco escuché a uno, ¿cómo se llama este hombre? El dueño de Zara. Amancio Ortega. Un gran comunicador. Y mucha gente dirá, pero si ese hombre nunca sale hablando, pero comunica. ¿Cómo? Llegado de Valencia, dice 100 millones de euros. Eso es comunicación. Y no necesita salir y exponer y hacer una conferencia de prensa, simplemente lo hace. Eso es. Y fíjate, nunca lo había yo tomado como un ejemplo de comunicación. Lo escuché hace poco a alguien que lo dijo en una entrevista y dije yo, ¡guau! Es verdad. O sea, qué manera de decir sin utilizar palabras, sin utilizar gestos. Eso es una estrategia de comunicación. Es una estrategia de comunicación. ¿Lo hace de una manera altruista? Probablemente sí, pero probablemente también tenga unos objetivos concretos. Es brutal. Si lo piensas, es brutal. Hace poco pasó un hecho aquí en España que conmocionó obviamente a toda España y todavía lo sigue haciendo, que es la Dana en Valencia. Y uno de los sucesos más marcados de este evento fue la llegada de los Reyes, ¿no? Sí. A una de las zonas más afectadas. Y quiero que analicemos juntos su estilo de comunicación, ¿no? Empezando desde su vestuario, ¿no? Que ellos iban pues de una manera quizás más informal, más preparado para pues estar en esa situación de catástrofe, sí. ¿no? Bueno, luego lo que pasó fue que los agredieron, les tiraron barro y ellos, o sea, y es algo que me sorprendió muchísimo, ¿no? En una primera instancia que recuerdo que cuando sucedió eso, justo nosotros estábamos mirando la televisión, que nunca lo hacíamos, y de repente vimos eso, o sea, lo vimos todo en directo y era como muy movilizante ver, claro, es el rey, es la reina, ¿no? Y que estén enfrentándose a esa situación de que les estén tirando barro en la cara, ¿no? Sí. Era muy fuerte, ¿no? Y pese a que quizás en una primera instancia yo pensé, wow, esto es durísimo para su imagen, porque imagínate, o sea, los están bajando de nivel, ¿no? Realmente al final salieron como fuertes, fortificados de esa situación. Absolutamente reforzados. ¿Qué podrías analizar de esa situación y por qué en vez de salir, ¿no?, perjudicados, salieron más fortalecidos? Pues porque yo creo que realmente hicieron lo que tenían que hacer, lo que se esperaba de ellos. Y además luego había un componente, y se les veía a los dos un componente emocional, estaban muy afectados. Primero por lo que ocurrió y luego porque tenían miedo, evidentemente. O sea, la reina estaba muy afectada por lo que ella veía allí, pero sobre todo por la reacción de la gente. Estaba muy afectada y la gente lo ve. Y al final la gente está viendo también a dos personas que están mal. Y que están mal, que se han quedado y que de alguna manera, volvemos al mismo, ya han formado grupo. Es decir, ya son muchas personas que están mal, los otros políticos optaron por irse. Es verdad que el foco estaba mucho más en ellos que en los reyes, el foco de protesta, claro, y evidentemente por seguridad tuvieron que irse, pero para mí fue un acierto que se quedara el rey y la reina. Me refiero para su imagen. Creo que salieron absolutamente reforzados y marcaron una diferencia con el resto de personas que estaban allí. Hubo gente que se fue, hubo gente que se quedó, y los que se quedaron han sido los que se han quedado absolutamente reforzadísimos, muy, muy reforzados. Y creo que en ese sentido
vamos, yo es que no, si lo hubiese preparado, no, creo que no lo hubiese hecho tan bien. Fue increíble, ¿eh? Yo, de hecho, una de las cosas que más resalto fue la actuación de la reina, ¿no? Que estaba incluso consolando a una de las afectadas, lloraba con ella. Pero mira, fíjate, es una persona manipuladora, haría eso también. Haría eso, es lo que se espera. Vale. Pero se le vio cosas en ella que eso no se le espera. Y eso sí que atiende a una persona que estaba afectada de verdad. Y eran los diálogos internos que tenía. Hay muchas imágenes de ella en ese preciso momento donde tiene una mirada perdida, sin haber parpadeos. Y esa mirada perdida sin parpadeos, como a la nada, es un diálogo interno. Es por una afectación emocional. Entonces, yo lo que tengo claro es que no hay nada controlado en ello, ni es una manera de manipular, porque tú cuando estás manipulando estás pendiente del entorno y estás focalizando. Pero cuando tú pierdes ese entorno y te centras en ti, en tu diálogo interno, es porque tienes una afectación emocional importante. Y la reina la tenía. Wow. Qué interesante ver cómo solamente con la mirada puedes identificar también esa emocionalidad de parte de la reina. ¿Tú crees que podemos nosotros también identificar a un líder manipulador fácilmente en un discurso? ¿Cuáles serían esas señales clave que deberíamos identificar? No para catalogar a esa persona, esta es una manipuladora y no la escucho, ¿no? Pero que sí nos empiece a hacer ruido. Esto. Pues, a ver, es verdad que yo tengo un sesgo importante. En el momento que yo veo cualquier tipo de estrategia de comunicación, digo, bueno, ya estamos. Ya. En el momento que tú ves estrategias de banco de niebla, de disco rayado. El disco rayado es lo típico de que da igual lo que te digan, tú tienes que decir lo que tú tienes que decir. Mira, es que hemos visto que a su socio le han pillado tal. Bueno, pero nosotros lo más importante es hacer esto y hacer... Es decir, tú dime lo que quieras que yo voy a decir lo que me dé la gana. Ya me estás manipulando. Voy a leer mi libreto. Punto. Eso es, voy a lo mío. Estrategias de oratoria típicas de las tres opciones, de siempre hablar en trío, ¿no? De esto y esto. Hacerlo de esta manera, de esta otra o de esta otra. Es que es súper claro, ¿no? Es que a mí me rechina en cuanto lo veo. Aunque realmente es lo que hay que hacer, pero volvemos a lo mismo. Yo tengo un sesgo importante en ese sentido que es injusto también para la otra persona, ¿no? Y, joder, me doy cuenta de eso y ya empiezo a desconfiar y a lo mejor desconfío de quien no debería. Pero lo que hace es que le pongo foco y me pongo a mirar y digo, oye, a ver qué pasa, ¿no? Y mira, hay una cosa que para mí es infalible. Bueno, realmente no es infalible porque siempre puede haber un margen de error. Cuando una persona tiene una afectación emocional importante, poder diferenciar de una persona que quiere hacer ver que tiene una afectación emocional en un discurso, es decir, una persona que está liderando el discurso como un líder o está manipulando el discurso como un manipulador, son las reacciones emocionales que tiene. Uno va a tener reacciones emocionales y la otra persona no va a tener reacciones emocionales. Va a estar más pendiente del control de lo que tiene que decir y hacer. ¿Qué respuestas emocionales podemos tener que no vamos a controlar nosotros? Pues, por ejemplo, lo que dice la parte izquierda del rostro, y solo la parte izquierda del rostro. Hay mucha evidencia científica, de hecho hay un metaanálisis de más de 49 estudios diferentes que nos dicen que la parte izquierda del rostro está mucho más activa y está mucho más, metida en el ajo cuando necesitamos exportar lo que nos ocurre a nivel emocional, pero además también queremos contenerlo. Es decir, yo quiero contener para que no se me vea que estoy especialmente afectado o especialmente contento, y lo freno, pero la parte izquierda del rostro va a ser más fácil que lo pueda exportar hacia los demás que la parte derecha. No hablo de barbaridades, hablo de estudios de Borot, de Davison, de Schwartz, de Tucker, de Dawson, es decir, una barbaridad. Luego, si yo quiero saber si ese líder político realmente está afectado o está haciendo un papel, me voy a ir a eso. Voy a ver si tiene parpadeos lentos y suaves, que son parpadeos emocionales. Voy a ver si hay alguna manera que tenga de temblar la voz. Voy a ver si tiene una elevación de la barbilla o la barbilla cae hacia abajo. Es decir, tiene que haber un cúmulo de circunstancias a nivel del lenguaje verbal y no verbal que vayan hacia la afectación emocional y no hacia la rigidez y el control. Vale. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando yo estoy en el foco de qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que tengo que decir, no me tengo que dejar llevar, tengo que decir esto sí, es decir, manipular, no voy a estar, al nivel de respuestas o reacciones emocionales, sino voy a estar más con un foco más racional. Y no se va a ver estas reacciones emocionales. Luego, ¿significa que este señor sea un manipulador 100%? No, pero el que sea manipulador va a hacer eso. Luego ya tengo que sopesar. Y por supuesto intentar no dejarme llevar por mis prejuicios, que es dificilísimo, pero hay que hacerlo. Aquí te voy a hacer esta pregunta, Pincho, porque me nace, tú con todo este conocimiento que tienes,
¿Cómo tú, en lo personal, separas, o definitivamente no es posible separar, ¿no?, la parte racional de todo este conocimiento que tú tienes con la conexión emocional con el otro? ¿Cómo logras hacer, si hay esa separación o no? ¿O es difícil? ¿Qué tan difícil es para ti? A ver, realmente, yo por mi formación y el trabajo que he tenido, creo que la mejor manera de impactar en los demás es a nivel de manera natural y puede ser emocional. Entonces yo creo que la mejor manera de interactuar con los demás es de una manera fluida y natural, y lo que salga, lo que tenga que salir. Luego yo trato de estar con la gente que quiero estar con ellos. Permíteme este dicho, a calzón quitado. Es decir, no voy a frenar nada. Si me apetece reír, río. Si me apetece tocarme la nariz, me toco la nariz. Y no voy a estar pendiente de lo que tengo que hacer. Salvo que de repente vea una bandera roja. Si yo veo una red flag y me hablas de tu pareja y hay una microexpresión de miedo, o me hablas, yo que es un niño pequeño, me habla de un compañero de trabajo y hay una contención verbal con una estatua huidiza, etcétera, que me puede dar a entender que puede haber bullying, pues ahí ya sí que me conecto. Ahí automáticamente tengo como una especie de no interruptor, ¿no? Pero sí que digo, oye, cuidado que aquí hay algo. Entonces ya centro el tiro y lo que estoy es más pendiente de aquellas reacciones que yo puedo provocar porque me interesa saber qué es lo que ocurre en este tema determinado. Pero si no, solo fluir, porque además me considero una persona que de manera natural conecto emocionalmente con los demás. O sea, conecto mucho. De hecho, creo que parte de a nivel profesional de donde he llegado y he podido conseguir es porque de manera natural he sabido tener estas soft skills, ¿no?, más sociales, más de conexión con la gente, y creo que debería de ser lo suyo si nosotros queremos ser, ¿cómo decirlo?, persuasores, ¿sería? Persuasores. Persuasores, bueno, y no manipuladores. Es decir, tener la capacidad de aconsejar, de ofrecer información que sea buena para las personas sin llegar a la manipulación y al engaño. Porque para mí la manipulación es engañar. Pero yo puedo utilizar las mismas estrategias para no engañarte, sino para que te des cuenta de. Y creo que de manera natural, con ciertas habilidades, puede salir de una manera preciosa y muy, muy bonita. Procuro que sea de esa manera. ¿Para ti la manipulación siempre tiene una connotación negativa? Sí. Sí. Para mí, pero es una opinión, ¿eh? Claro. Sí, yo para mí manipular es persuadir en la oscuridad. Es tratar de que tú hagas algo o digas algo, pero con un objetivo diferente al que tú crees que existe. E incluso con un fondo propio y mío que tú no conoces. Como puede ser una ganancia económica o que rompas con tu pareja, lo que sea. Entonces creo que sí tiene que tener un fondo oscuro la manipulación. Y para mí la persuasión o la influencia es muy parecida, pero tú sabes a lo que yo estoy jugando. Vale. Y yo te digo, mira, muestras tus cartas. Y yo te voy a decir, mira, ese teléfono es muy bueno por esto. Y puedo utilizar 1000 estrategias, pero yo te voy a decir por qué es bueno y que mi objetivo es bueno. Ahora, sin yo decirte que te quiero convencer de que ese teléfono es bueno, yo puedo utilizar otro tipo de estrategias para que tú luego digas, pues este es muy bueno y tal, pero te he engañado. Y te voy a contar mentiras, y te voy a adulterar la información, te voy a maquillar muchas cosas. Eso es manipular. Quiero hablar de un tema que seguramente a muchas personas les interesa, y es cómo podemos identificar a una persona que nos odia, que tiene resentimiento hacia nosotros. Vale, va a tener reacciones emocionales no genuinas y alteradas, probablemente. Mira, por ejemplo, una persona que nos sonríe porque le hemos hecho gracia o somos algo positivo para ella, nos va a sonreír de una manera genuina y auténtica, porque va a haber una emoción de la alegría. Por ejemplo, te estoy poniendo un ejemplo. La emoción de la alegría en el rostro, ¿cómo la podemos identificar? Pues con la sonrisa, ¿no? Hay una cara de alegría donde su movimiento más característico es las comisuras de los labios que tiran hacia arriba. Vale. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando esta alegría no es genuina, lo único que se mueve es la boca. Cuando es genuina, hay patas de gallo, hay tal. Hasta ahí eso lo sabemos todos. Pero claro, como yo sé cómo es una sonrisa genuina, pues la hago aposta. No es genuina, pero tú crees que sí porque la sé hacer. Pero hay otra parte de la alegría, por ejemplo, en el rostro, que mucha gente desconoce, que es el periodo de carga y de descarga. La alegría se carga rápido en el rostro. O sea, yo de repente, yo miro hacia un lado, ¿vale? Y te veo y digo, hombre, Marian, ¡pum!, y sonrío.
¿Qué es lo que ocurre? Que cuando yo termino de hablar contigo, que estoy todo el rato sonriendo porque me apeteció un montón verte, cuando tú te vas y nos despedimos, hasta luego, tú te vas, yo no hago esto. Y continúo hablando. El periodo de descarga de la alegría es lento. Es decir, yo estoy hablando contigo, te vas y yo sigo sonriendo un poquito, se va borrando, hasta que me quedo ya serio. Luego, si tú ves una persona que te dice, oye, qué guapa estás, oye, qué bien todo, que te... y de repente se va hacia otro lado, dice, oye, a ver si me puedes traer un café con leche, por favor. Eso no es genuino, no es auténtico. Esa alegría es impostada. ¿Significa que te odie? No significa que te odie. Pero si yo cada vez que te miro, por ejemplo, te hago un escaneo de arriba abajo, hay ciertos movimientos faciales que tienen que ver con emociones negativas, como puede ser el asco, como puede ser el desprecio, ciertos movimientos. Mi cuerpo va a huir de ti, no se afronta hacia ti. A nivel del lenguaje corporal, pues se va a notar, o sea, se puede percibir bastante bien. Ahora bien, si tú encima crees que tienes una sospecha de yo creo que esta persona no provoca reacciones, la tocas un poquito, hay que baja, hay que no sé qué, a ver cómo reacciona. Entonces, para ver una reacción. Tú dices de tocar a la persona. Sí, sí. Si yo, por ejemplo, tú y yo, imagínate que somos amigos de hace un montón de años, pero de repente pues yo considero que tú me tienes una inquina impresionante, pues yo te voy a provocar reacciones. Entonces, si tú a mí no me puedes ni ver, si yo me acerco demasiado, te toco el brazo, te hago una caricia, tu reacción no va a ser buena, no va a ser positiva. Aunque intentes que se vea como positiva, va a haber una reacción emocional de irte hacia atrás, de sonreír, pero enseguida que se vaya, incluso algún tipo de microexpresión concreta, algún tipo de micropicor que nos defina que no estás a gusto. Entonces, es importante también tener en cuenta que todo esto que estamos hablando de las reacciones o del análisis del lenguaje corporal no es visualizar a la otra persona, sino que yo tengo la capacidad de provocarte a ti esas reacciones. O sea que tiene que ser activo. O puede ser activo. Si muchas veces me interesa mucho saber algo de una persona y no me reacciona ni nada. Entonces, bueno, no reacciones de una manera natural con preguntas abiertas, no te preocupes, ya te voy a provocar yo. Entonces saldrán cosas, seguramente que salgan. ¿Y cómo lo puedo desenmascarar en una reunión de equipo? Por ejemplo, en una oficina se me ocurre, ¿no? Una persona que tiene una enemistad conmigo. ¿Cómo me mira? ¿Cómo me miraría esa persona? ¿Cómo reaccionaría frente a lo que yo digo? Yo le pediría feedback de lo que yo voy diciendo. Uh-huh. Si yo quiero saberlo, yo diría, ¿qué te parece? ¿Te parece bien mi idea? ¿Tú crees que yo podría ser una buena responsable del grupo? Y vería cómo lo hace. Porque si es genuino, diría, hombre, por supuesto, elevaría las cejas, por ejemplo, sonreiría mucho, haría unos movimientos más expansivos. Si yo no lo tengo tan claro, diría, hombre, sí, claro, yo evitaría la mirada, movimiento de... Es decir, el lenguaje corporal sería muy diferente, porque intentaría justificar una respuesta que no es real y necesito que mi lenguaje corporal vaya de la mano. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a pasar una serie de incongruencias, de malestar interno, porque no estoy siendo además, como se dice, genuino conmigo mismo, con lo que estoy pensando. Esto se va a ver al final. Luego yo lo puedo desenmascarar. Si tengo un poco de conocimientos de comunicación no verbal, te voy a pedir feedback. Te voy a decir, ¿a que sí? ¿A que te parece bien? ¿A que no ves otra persona mejor que yo? Y observaría. Pero además, también es una buena manera de desenmascararlo con respecto a los demás. Si yo a lo mejor he podido hablar con otros compañeros, yo creo que esta persona no puede ni verme, que no, pues no sé qué, ya lo verás. Y puedo provocarlo aposta. Y si los demás están delante pendientes, de los demás, seguramente salgan cosas. Interesantísimo. Me encanta. Qué peligro. Qué peligro, exacto. Pero por favor, usar esto con mucha precaución. Sí. Genial. Bueno, Pincho, maravilloso todo lo que nos has comentado hoy. Ya para ir cerrando, cuéntame qué mensaje le dejarías a todas las personas que nos han escuchado hasta este punto acerca de la comunicación no verbal, acerca de la comunicación verbal también, que también hemos tocado al final un poco de todo. ¿Con qué quisieras que se quedasen al final de esto? Pues mira, lo tengo claro. Siempre estamos pensando en que tenemos que tener una estrategia de comunicación clarísima, preparada, qué es lo que puedo hacer, qué es lo que no puedo hacer, cómo tengo que hacer. Y sí, y muy bien. Es decir, si yo tengo el tiempo, la capacidad, los conocimientos y el entrenamiento suficiente, podemos preparar muchas cosas. Pero es verdad que de buenas a primeras, pues nos puede surgir que hoy nos vemos con alguien y me tengo que preocupar muy mucho de mi comunicación no verbal, ¿no? ¿Qué consejo le daría a una persona? Pues le diría que se olvidara de su comunicación no verbal, que fluya, que seas tú. ¿Por qué? Porque no hay nada más potente y eficaz que la autenticidad. La autenticidad es una persona que hace lo que le sale de dentro.
Es decir, yo cuando veo una persona que es auténtica es porque todo lo que ocurre en su cuerpo va de mano de lo que dice a nivel verbal, salvo que esté ocultando cosas. Luego yo prefiero una persona que a lo mejor gesticule demasiado, pero que sea auténtica, a una persona que se cohíba mucho y a mí me dé como que está ocultando cosas. Luego, si no tenemos el tiempo de entrenamiento, yo entreno a mucha gente para preparar entrevistas, pero si tengo mucho tiempo lo hago. Si tengo poco tiempo, ni siquiera les entreno. Les digo, déjalo, sé tú. Insisto, fijaos el concepto. Es mejor una persona auténtica y fluida que una persona que hace lo que tiene que hacer, pero que falta algo. Falta autenticidad. La autenticidad genera confianza. Y con la confianza es con lo que nos compran. Eso es con lo que nos tenemos que quedar. ¿Cómo identificas una persona que es 100% auténtica? Pues es que no hace falta decirlo, se huele, se nota. Es una persona que es rápida, rápida me refiero, a ver, que es verdad que me estoy viendo ahora mismo yo a mí. Una persona que no mide, que no frena, que es espontánea, que tú ves que hace lo que le apetece y lo que le gusta en cada momento. Y es que es algo que yo creo que se intuye. Yo creo que nuestras neuronas espejo detectan perfectamente cuando una persona es auténtica y nuestra amígdala se activa cuando vemos que una persona está muy, muy controlada. Lo puede ver como incluso una persona, no voy a decir peligrosa, pero yo creo que sí que se puede activar cuando ves que está todo demasiado preparado, demasiado medido, demasiado contenido. Lo hueles, lo percibes. Y eso es el cerebro, que es muy sabio. Y cuando una persona es auténtica y no tiene nada que ocultar, pues fluye y es como abrir un grifo. No hay nada que pueda oscurecer lo que realmente es una persona. Luego eso yo creo que si lo dejamos al sentido común, ya la percepción última, sí. Dices, me gusta. ¿Tú crees que aquí la intuición juega un papel importante? No, es que para mí la intuición es neuronas, espejo y experiencia. Pero es una opinión, ¿eh? O sea, claro. Que nadie vaya ahora diciendo, es que ha habido ahí No, en mi opinión. Neuronas espejo es la capacidad de poder observar lo que ocurre en los demás, más la experiencia, es decir, la biblioteca que yo tengo para poder chocar esto que estoy observando y mis neuronas espejo están viendo. Cuanto más biblioteca tengo, mejor tengo esa intuición. Y si te das cuenta, ¿quién tiene mejor intuición? Las personas con más edad, con más experiencia en un sitio determinado, intuyen más y mejor ciertas cosas. Luego esa intuición siempre sopesarla sin correr riesgos, pero yo la suelo tener bastante en cuenta y por desgracia me suelo equivocar poco. ¿Qué es lo que has descubierto tú o lo que más te ha fascinado de todo este estudio que has hecho durante años acerca de estas temáticas? Lo que más me alucina es ver sobre todo cómo perdemos el control conforme más emocionados estamos. Digo emocionados de una manera más profunda, ¿no? Es decir, cuando nuestros perfiles emocionales son muy altos, tenemos mucho miedo, estamos muy preocupados, estamos muy estresados, muy alegres, perdemos la capacidad de control. No nos podemos controlar. Luego todo lo que surge es muy auténtico, pero somos incapaces bueno, salvo perfiles, evidentemente, ya nos vamos al psicópata de turno, etcétera, pero perdemos el control. Entonces, no sé si debería decir esto, pero bueno, lo voy a decir. Estamos en confianza. Claro, si tú quieres realmente saber cómo es una persona y cómo va a elaborar ciertas estrategias comunicativas o no, sácala de sus casillas, sácala de su zona de confort, provoca las reacciones emocionales, porque lo que va a ver va a ser auténtico y no va a estar sometido al control. Luego tú enfada a una persona o ponla muy contenta o siembra mucha duda, mucha incertidumbre y vas a ver lo que es una persona realmente por dentro. Pero cerciórate de que lo estás consiguiendo, porque si es una buena manipuladora, te va a hacer ver que la estás sacando de quicio y no la estás sacando de quicio. Pero somos, de verdad, muy facilones en ese sentido. Si tú conoces realmente el botón rojo de la otra persona y cómo tocar el botón rojo, está a tu merced de por vida. O sea que nosotros, como una manera de protegernos, quizás es tener cuidado con mostrar nuestro botón rojo. Sí, claro. O diciendo que mi botón rojo es este y no lo es. Y no lo es. Luego vas a detectar también quién quiere tocar tu botón rojo y no te va a afectar. ¿Cómo identificas a una persona que es experta? Me refiero a todas las personas que tú entrenas y tú ves en esa clase y dices, este va a ser un crack en comunicación no verbal. Bueno, ¿qué dominios tiene? ¿Qué habilidades tiene? Bueno, lo que es en comunicación no verbal, solamente en comunicación no verbal, las chicas tenéis más ventaja. Inicialmente tenéis más ventaja. Hay varios estudios que indicaban, quiero recordar que era que a la hora de observar el rostro de una persona e identificar qué ocurría, creo recordar que el estudio decía que se iluminaban 16 zonas diferentes del cerebro en una chica y 4 en un chico. Luego ya de manera natural como bueno. Pero normalmente tú ves a
yo en mis cursos a la gente, sobre todo cuando está súper pendiente, cuando toma muchísimas anotaciones, cuando me pasa mucho que yo trabajo mucho el espejo y me explico. Pues si yo te tengo que decir qué pasa cuando das un golpe con la ceja derecha, pues yo me voy al espejo y empiezo a hacer así hasta que lo consigo para que luego mis alumnos vean cómo lo hago. Entonces, me he dado cuenta que, sobre todo al inicio de las clases, de la primera clase, cuando yo empiezo a decir, bueno, si alguien hace esto, hace lo otro, y veo a algunos que hacen el mismo gesto o lo intentan. Bueno, pues al final de toda la formación, digamos que son las personas más implicadas o que más en serio se han tomado la formación o que quizá más habilidad tienen luego a la hora de hacer análisis y de leer que el resto. Es decir, aquellos que simplemente con el ejemplo, con la visualización de lo que yo hago, activan las mismas zonas del rostro. Wow. Es decir, estamos como más conectados. Y esa conexión lo que hace es que, no sé, es que absorben mejor los datos o la información o desde luego están más conectados, ¿no? Y de alguna manera lo han podido coger mejor que cualquier otro que a lo mejor está más disperso. Pero es curioso ese dato. Qué guay. Ya aquí, esta es mi última, que ya vengo prometiendo que es la última. Esta es la última. ¿Qué te motiva a seguir compartiendo toda esta información? ¿Qué te motiva a seguir investigando? Que tú eres un gran investigador de estos temas. ¿Qué te mueve, Pincho? Pues mira, me mueve a día de hoy quizá cosas diferentes que hace unos años. Yo últimamente estoy teniendo un feedback de mis seguidores enorme y un feedback muy serio, muy serio. De hecho, suelo guardar los comentarios para mí de personas que, y aquí sí que me pongo un poquito serio y me emociono, la verdad. Por ejemplo, mamás que tienen niños con TEA, con trastorno del espectro autista, que pueden ser Asperger o con autismo severo, donde han sido capaces de poder detectar ciertas cosas a nivel emocional, pero no solamente esto, sino ciertos grados más bajos de autismo, donde pues los chicos son incapaces de poder ver qué ocurre en los demás, son incapaces de ver si una persona se ha enfadado o no, de manera natural, gracias a pequeños vídeos, incluso alumnos que he tenido con Asperger, llegan a identificar cómo se encuentra otra persona porque lo han aprendido de mí, porque yo les he dicho, si ves esto significa esto y esto. Entonces, de manera cognitiva, de manera aprendida, pueden llegar a ver el rostro de una persona e interpretar lo que está ocurriendo con esa persona. Y a nivel social les ha venido muy bien. A las mamás también les ha venido bien el poder interpretar ciertas reacciones de los niños. Trabajamos mucho la prevención autolítica de personas pues, que no están bien y que se les pasa por la cabeza muchas cosas. El poder detectarlo de una manera, no sé si precoz, porque yo creo que no se puede realmente, pero sí ver que algo no va bien, poder ofrecer ayuda. El poder identificar gente que pasa una prueba selectiva gracias a consejos que le hemos dado y un montón de gente que de repente se maravilla y flipa con las ciencias del comportamiento y muchos chavales que decían no sabía qué estudiar y empezó a hacer psicología, me está flipando, estoy enamorado de la psicología. Y es que te podía decir de médicos que han evitado agresiones, de policías que han evitado apuñalamientos. O sea, son cientos de testimonios que te agradecen el poder publicar y el poder divulgar todo esto, que es que mayor motivación que esa me parece increíble. Y eso es de lo que me entero. Probablemente haya muchas cosas que no lo han dicho. Que seguramente habrá muchísimo más. No tengo ni idea, pero te prometo, María, que ahora mismo es la mayor gasolina que tengo de seguir haciendo todo esto, porque es brutal. Si de lo que me cuentan solo el 10% es verdad, es una pasada. Wow. Muchísimas gracias por este espacio, Pincho. Gracias por haber venido hasta aquí, por tu tiempo, por todo el conocimiento que nos has compartido de manera tan abierta y tan sin medir, ¿sabes? Te lo agradezco muchísimo. Gracias a ti por la confianza. Para todas las personas que aún no te siguen, Pincho, cuéntanos dónde estás. Pues en redes sociales, en el momento que pongas ciencias, ya normalmente salgo ciencias del comportamiento, es el nombre del perfil. Y bueno, pues ya andamos por YouTube, por Instagram, por TikTok, por Facebook, por todos los sitios posibles. Estamos ahí divulgando todo lo que podemos y súper contentos con los números, la verdad. Muy bien. Que la estás petando, ¿eh? Sí, la verdad que no me puedo quejar. Bien merecido, bien merecido. Gracias. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias a todos los que se han quedado hasta el final de este episodio. Ya saben que hagas lo que hagas, siempre hazlo a lo grande. Si te ha gustado todo lo que hemos compartido hoy, por favor déjanos tus comentarios justo debajo de este vídeo. ¿Qué es lo que has aprendido? ¿Qué es lo que te ha llamado más la atención? Y con eso nos vemos en una siguiente oportunidad. Nos vemos. Adiós. Chao. Chao, chao.
Qué guay. Guay. Bien, ¿no? Yo creo que muy bien.